La gente votó el cambio, la gente dijo cambiemos. Sí se puede, sí se puede. Se ha elegido el nuevo presidente, el ingeniero Mauricio Macri, a quien acabo de saludar telefónicamente, deseándole éxito por el bien de nuestro país. Ha sido una buena reunión, hemos acordado que cada uno de los futuros ministros de mi gobierno se reúnan con los ministros salientes. Yo amo este país y siento que llegó la hora. Vamos a velar por los derechos de todos los argentinos para que sean respetados. Vamos a colaborar. No vamos a dejar nunca a un gobierno sin presupuesto como me tocó gobernar a mí. Es una militante de toda la vida del Movimiento Nacional Peronista. Hoy es la jefa del Movimiento Nacional Peronista. Seguir sosteniendo que va a seguir militando de la mejor manera que pueda para colaborar con lo que siempre ha sido el desvelo del Movimiento Nacional Peronista. Nos toca a nosotros continuar esa posta. Hemos aprendido mucho en estos años. Mucho. Hemos fortalecido nuestro sistema democrático. Ustedes hoy hicieron posible lo imposible. Con su voto hicieron posible lo imposible. Lo que nadie creía. Un país no es una empresa, un país es una nación conformada por hombres y mujeres. Unir a los argentinos, terminar con esta grieta, terminar con esta cosa agresiva de que el que no piensa como yo es un enemigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primer programa de economía política con Macri, presidente electo. ¿Qué los parió? Qué país tan interesante para hacer periodismo. A ver, nos estamos preguntando muchos por qué perdió el oficialismo. Aparentemente el escrutinio definitivo está dando 51 a 49, es decir, después de 12 años perdió por 2 puntos. Digo, perdió porque alguna vez tenía que perder, perdió porque hace 12 años que estaba. Podemos preguntarnos ¿por qué cambió tanto de 2011 a ahora? En 2011, Cristina ganó 54 ella y 18 Wiener. Ganó por 36 puntos. Digo, algo pasó en esos 4 años. Y además, podemos preguntarnos por qué. El 10 de diciembre, una presidenta de un gobierno progresista le va a poner la banda a un presidente de un gobierno que fue catalogado por todos los grandes medios del mundo, Washington Post, New York Times, El País de España, El Corriere de la Sera, como un candidato, un presidente conservador o de derecha o neoliberal, como se dice en el mundo, sin ningún problema. ¿Por qué va a pasar eso? Muchos dicen, no, jugaron mucho los medios, el gobierno fue muy atacado. La verdad es que en los últimos 3 meses, en esta apasionada campaña, todos los periodistas tomaron alguna posición. Un montón de periodistas cascotearon al gobierno con todo. Digo, lo más fuerte fue lo de La Nata, que acusó a Aníbal Fernández de triple asesinato y narcotráfico. Y otros periodistas le tiramos con todo lo que había a Mauricio Macri y ganó Macri. Digo, había de todo en el medio. Macri seguramente ganó por otra cosa. Pero si nos vamos a preguntar por qué pasamos de un gobierno progresista a un gobierno llamado por los grandes medios de comunicación de derecha, con perdón de la palabra, tiene que ver seguramente con lo que en política se llama el péndulo. Es decir, si vos tirás mucho para un lado, es muy factible que después cuando lo sueltes, el día de las elecciones, se vaya para el otro. En Argentina por ahí no somos conscientes, porque se habla muy poco de lo que pasa en el mundo, de que en los últimos años, por ejemplo en Estados Unidos,
el 1% más rico de la sociedad se quedó con toda la riqueza generada en los últimos 10 años. Todo el resto sigue ganando lo mismo. Toda la riqueza nueva fue al 1%. Es decir, en el mundo se está concentrando la riqueza. En Europa se desarmó ese estado de bienestar que le dio a Europa los mejores 50 años de calidad de vida desde que existe la humanidad. Se está desarmando. En ese contexto, en ese mundo, a este gobierno, a Cristina, se le ocurrió darle el 100% de cobertura social a todos los mayores de 65 años, el 100% de cobertura a todos los pibes de 0 a 18 años, sean hijos de padres de laburantes en blanco, en negro o laburantes sin trabajo, y a los 18 o 25 encima le digo guita para que vaya a la facultad. Digo, eso en este mundo es un extremo, ¿me entendés? Bueno, de ese extremo podíamos haber pasado a Scioli, podíamos haber pasado a Massa, es decir, podíamos haber ido al medio. Bueno, dicen en política que cuando te vas a un extremo y lo soltás, no quedás en el medio, te vas al otro extremo. Y por eso quizá el vértigo que vivimos en los últimos tiempos. Digo, otro ejemplo es el Estado y el mercado. Este gobierno que se va, el de Cristina Fernández, ha sido seguramente el más intervencionista de las últimas décadas. Claramente. Digo, en Argentina los empresarios tienen que pedir permiso para importar, para exportar, para subir los precios. Bueno, si vos venís del gobierno en donde el Estado más influencia tiene en las últimas décadas, es muy factible que te vayas a un gobierno en donde va a dominar el mercado. Y Macri lo ha dicho con todas las palabras. Es un gobierno pro mercado, ¿sí? Y no te quedaste en el medio, en un Lavagna, en un Miguel Peirano, en un Miguel Bain. No, te fuiste de Kicillof a Prat-Gay, Melconian y Sturzenegger. Bueno, esas cosas pasan en la política. Y pasan en el mundo. A ver, en Estados Unidos, el Partido Republicano, que es conservador, le entrega el gobierno al Partido Demócrata, que es progresista, y después el otro se lo devuelve a los 4 u 8 años. Pasa con los Tories, que son conservadores en Inglaterra, y el Partido Laborista, que es progresista. En España con el Partido Popular y los socialistas. Y es normal, y no hay drama, y no nos pasa lo que nos pasa a los argentinos, que algunos están muertos de felicidad y otros angustiados. ¿Por qué? Bueno, en principio, porque no estamos acostumbrados, porque en Argentina no teníamos un partido de derechas, ¿sí? Las únicas veces que estuvo la derecha en el gobierno fue con las dictaduras. Bueno, ahora se armó un partido que representa a esos sectores de la sociedad, que lo dijo en su campaña, dijo todo lo que iba a hacer, lo dijo, y nos pasa por primera vez. Por primera vez vamos a un cambio de un partido progresista a un partido conservador en elecciones libres, con una campaña que tuvo el apasionamiento que le dio seguramente un gobierno como el de Cristina Fernández, que es una persona que genera ese tipo de pasiones a favor y en contra. Ahora bien, esto, muchos dicen, bueno, el PRO, ¿cuánto va a durar? ¿No? 4 años o menos. La verdad es que Argentina está yendo a un sistema de partidos como el que rige en el mundo y tardó un poco en llegar a eso por todas las interrupciones democráticas que hemos tenido. Pero esto lo que vamos es la normalidad. Por lo tanto, seguramente esto va a seguir estando. El PRO llegó para quedarse. Y Mauricio Macri será trascendido luego por otros presidentes del PRO o como vaya a llamarse, pero esto va a quedar. Porque esto es lo que hay en el mundo. Y a eso tenemos que acostumbrarnos, a que cambiemos de gobiernos conservadores y progresistas cada 4 u 8 años. Digo, los economistas de Estados Unidos, de Londres, de Inglaterra, dicen que incluso para el capitalismo es mejor porque los conservadores hacen que las empresas acumulen capital e inviertan y los progresistas hacen que esa ganancia luego se distribuya. No es que lo esté festejando, ustedes saben que a mí me gustaría que los progresistas gobiernen 100 años. Yo te cuento lo que dicen los libros en general, que eso es lo habitual. Y ahí por ahí sí, hasta en un exceso de optimismo, uno podría decir que es necesario que existan este tipo de representaciones democráticas, que tiene que ocurrir, que si vos te fijás lo que pasó en Brasil, Dilma llegó al 4.º periodo, como se quería en el Frente para la Victoria. Y Dilma está muy mal, está muy presionada y no se sabe si va a terminar ese periodo. ¿Qué hubiera pasado si ganaba Scioli
por 1 punto, por 2 puntos, cuál sería el clima de la Argentina en este momento, es contrafáctico, pero seguramente sería un gobierno con muchas presiones. Es decir, en algún momento esto se termina, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? En algún momento uno pasa, y a mí me dio todo el vértigo, y toda la preocupación, y toda la angustia. Ahora, estas cosas son normales en el mundo. No estábamos acostumbrados porque somos una democracia nueva, no estábamos acostumbrados porque no se había armado un partido que representara a determinados sectores de la sociedad, que además han crecido. Porque cuando uno dice que Macri representa a la clase alta, media alta, y por ahí una parte de la media media, bueno, eso es mucha gente hoy. Eso es mucha gente hoy. Entonces, es lógico que tenga una representación democrática. Dicho esto, vamos a lo que viene. ¿Sí? Ganó Macri, está bien, es legal, es legítimo, es lo que pasa en el mundo. ¿Qué viene? Y bueno, que va a cambiar la distribución de la riqueza en Argentina. Porque cada partido representa un tipo de distribución de la riqueza distinto. ¿Sí? Es decir, con el kirchnerismo, con el Frente para la Victoria, llegamos a mitad de la riqueza para los trabajadores y mitad para los patrones. Bueno, eso va a cambiar. Eso va a cambiar, obviamente. Esa es la representación que tiene Mauricio Macri. Va a haber un cambio en la distribución del ingreso en Argentina a favor del sector que representa a Mauricio Macri. Eso es así, digo. Obviamente que nadie lo dice en una elección, porque si vos tenés que sacar el 50%, no podés decir eso. Pero en el mundo se entiende que es así. Que hay una etapa en donde los empresarios acumulan capital, por lo tanto se llevan más plata, y otra etapa en donde los trabajadores recuperan. Eso con suerte y con equilibrio. En los últimos años en el mundo es más la concentración que la distribución. Eso está pasando y el gabinete de Mauricio Macri ya te lo muestra. Digo, a ver, si vos ves que un técnico pone 4 delanteros porque va al ataque, macho, ¿entendés? Entonces, si vos ves que un presidente pone a Pratgay, a Melconian, a Sturzenegger, digo, a todo ese equipo, y además te lo rellena con gerentes de las grandes empresas del país, y bueno, digo, no sé si me entendés. A ver, el presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros, que representa a la banca financiera internacional, dijo que eso es un Dream Team, que el equipo de Macri es el Barça, ¿me entendés? Ese tipo, el presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros, tiene intereses antagónicos contigo, te diría. ¿Sí? Mirá cómo estoy de moderado. Antagónicos. Es decir, si a él le gusta tanto, por ahí deberíamos preocuparnos. Digo, bueno, Mauricio Macri avisó quiénes iban a ser, los conocemos, dijo lo que iba a hacer, tiene la legitimidad de un tipo que dijo todo lo que iba a hacer, que iba a devaluar, que iba a quitar los subsidios, que iba a quitar las retenciones. Es decir, tiene todo para llevar adelante ese plan que va a cambiar seguramente la distribución de la riqueza. Ese equipo de técnicos y de ex gerentes de empresas tiene para mí, y ya en un análisis esperando que le vaya bien a Mauricio Macri, una carencia de política, porque en todo gobierno vos necesitas política, mucha política, ¿sí? Para acumular poder, para buscar consensos, para negociar, pero más en un gobierno nuevo, que se enfrenta a un peronismo viejo, con mucho poder, con 17 gobernadores, con mayoría en el Senado, con mayoría en el Congreso. Entonces, para gobernar vos necesitas hacer política. A mí me parece que en algún momento Mauricio Macri va a tener que hacer un par de cambios, agarrar un par de los suplentes, sacar un par de los que puso ahí y ponerle más política para negociar y llevar su gobierno adelante. ¿Sí? El único, me parece que uno podría llamarle error quizás que cometió en el gabinete, por ahí me equivoco, es con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque en el Ministerio de Seguridad son todas pérdidas. Digo, nadie sale querido del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Porque si vos bajás la inseguridad y en vez de matar a 100 tipos matan a uno, igual la gente está enojada porque mataron a uno. Y si a eso le sumás que Patricia Bullrich, ¿cómo lo puedo decir? Tiene una extendida carrera política en el país y en su currículum tiene algunas dificultades. Por decir, la caída del ingreso de los jubilados. Digo, si vos sumás una persona que tiene cierta sensibilidad social con un área muy sensible, es factible que en algún momento tengas cortocircuitos, esperemos que no. Pero en ese sentido me parece que podría ser el único error. Lo otro
es una manera de ver la política, una manera de ver la vida y una manera de ver el mundo que fue legitimada por el voto popular y que entonces tiene que llevar ese gobierno adelante, como lo dicen las leyes y como la legitimidad de haber dicho prácticamente todo lo que iba a hacer le da a Mauricio Macri. Ahora bien, según mis fuentes de información, porque uno se pelea mucho pero habla porque son las fuentes de información y ahora hay que gobernar y hay que hacer periodismo, lo que va a pasar en las próximas semanas no es que me van a levantar el cepo así de un día para el otro, ¿sí? Porque para levantar el cepo se necesitan más dólares y necesitan otro precio de dólar, ¿sí? ¿Me entendés? O sea, si vos levantás el cepo a 9 mangos con 60, todo el mundo hay que comprar 9 mangos con 60. Entonces, primero, dice la gente del equipo económico de Mauricio Macri, van a devaluar, ¿sí? Se está hablando de un dólar de entre 14 y 15 pesos, es una suba del precio del dólar del 50%. Después de devaluar, ellos esperan que los productores agropecuarios liquiden, porque ya tienen un buen precio. A la vez, le van a quitar las retenciones al trigo y al maíz del 20 y 23% y le van a bajar un 5% a la soja. Entonces los tipos se encuentran con un dólar mucho más alto y sin retenciones. Te doy un ejemplo. Digo, a ver, el trigo, poner que el dólar valga 10 mangos para hacer números redondos, ¿sí? Con una retención del 20, el productor recibía 8. Si ahora el dólar vale 15 y no tiene retención, en vez de 8 recibe 15. El tipo va a venir a vender los granos enseguida, entonces Macri se va a hacer de dólares. A la vez, Mauricio Macri está gestionando en este momento créditos externos para conseguir más dólares, ¿sí? Para eso, va a mandar algunos proyectos al Congreso, van a derogar la ley de pago soberano y la ley Cerrojo para arreglar con los buitres, ¿sí? Y tener más libre el mercado para salir a buscar guita. Entonces, una vez, primero devalúan, después consiguen los dólares de los productores agropecuarios y de créditos externos. Y después empiezan a abrir lo que le llaman cepo, es decir, a terminar con las restricciones cambiarias. Primero van a empezar dándole dólares a los importadores y después te van a empezar a vender el dólar a vos a 15 mangos, claro. ¿Ok? Ese es el camino que se va a seguir. Ahora bien, esto es inocuo no. Y guarda, y yo no soy de los que dicen ni que no había que bajarle las retenciones a los productores, porque seguramente había que bajárselas porque los granos bajaron, ni de los que digo que el dólar tiene que valer 9 mangos con 60. Lo que digo que me parece mucho al mismo tiempo. Digo que de 9,60 te podías haber ido a 12 el dólar, no a 14 o 15, y que las retenciones las podías haber ido bajando de a poco. A ver, ¿necesita el productor de granos en Argentina tener el doble? O sea, antes recibía 8 mangos y ahora recibir 15. Estaba tan mal. Yo sé que perdió en rentabilidad, pero estaba tan mal, necesita duplicar sus ingresos. Yo te digo, yo sé que constantemente escuchás que el campo está por el piso, qué sé yo. En los últimos 12 años la producción agrícola se duplicó, de 60 millones de toneladas a 120. Pero en los últimos 3 años pasó de 100 a 120, creció un 20%. Es decir, no estaba estancada ni mucho menos, estaba creciendo. ¿Había que darle más rentabilidad? Sí. ¿Se necesitaba un dólar mucho mejor? Sí. ¿Era necesario tanto? No. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, te lo dije al principio, porque van a cambiar la distribución del ingreso. Lo que va a hacer eso es una transferencia de recursos de todos los argentinos a esos productores, que hay 2.000 tipos que producen el 85% de los alimentos. Yo no sé si te acordás, pero yo mostré hace una semana acá en el programa de la tarde, en el diario que conducen Dugan y Mengolini, qué pasaba cuando vos devaluabas. Yo mostré, mirá, si vos agarrás el trigo, que hoy vale 10, le sacás el 20%, vale 8, y lo llevás a 15, entonces sube un 100% y sube un 100% la harina. Bueno, en ese momento, como era antes de la elección, a eso se le llamaba campaña del miedo. Ahora es un dato de la realidad que acaba de salir en el diario Clarín. No sé si lo tenés a mano, Mariano. Ese dato salió ayer y dice que la harina, ahí está, habrá más aumentos en pan, carne, aceites y galletitas, y la nota dice que la bolsa de harina de 50 kilos aumentó de 110 a 230 pesos, un 100%. Repito, yo antes de las elecciones le pregunté al molinero más grande del país, ¿qué pasa si le sacan las retenciones y suben el dólar?
me dice, el precio de la harina se va a duplicar. Lo mostré acá. En ese momento se decía campaña del miedo. Bueno, como ganó la persona que va a hacer eso y ya dijo que lo va a hacer, la harina vale el doble. La harina subió un 100%. Los granos, vos debés pensar, yo no como soja, no como girasol, no como maíz, no como trigo. Te juro que sí. Te juro que sí. Una botella de aceite, que es el producto envasado de mayor consumo en el país, es mezcla de soja y girasol. Esos dos productos tienen su precio que cotiza en el mercado de Chicago a dólar oficial. Si el dólar oficial sube un 50%, suben un 50%. Si además le quitas retenciones a esos granos, suben más. Es decir, lo que va a pasar en las próximas semanas con la devaluación y con la quita de retenciones es que van a subir los precios de los alimentos. Y entonces empieza a cambiar la distribución del ingreso. Mirá, en 2003 un jubilado con la mínima compraba 180 litros de leche. Hoy compra 420 litros de leche. ¿Sí? Antes compraba 180, ahora 420. Subió el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Cuál va a ser el poder adquisitivo de los jubilados dentro de 4 años? No lo sé. A mí me da la impresión de que con estas medidas va a empeorar. El hecho de que el precio del dólar haga subir el precio de los alimentos lo dice todo el mundo, menos Alfonso Prat, que dijo que no. Pero lo dice López Murphy, lo dice Artana, lo dice González Fraga, lo dicen todos economistas que tienen un pensamiento parecido. Las devaluaciones suben los precios en la Argentina y no hay nada que hacer. Ahora, uno puede decir, y vuelvo a lo anterior, con esta cosa zen que tenemos ahora, y macho, bueno, Macri dijo que iba a hacer eso. Macri dijo que iba a devaluar, Macri dijo que iba a sacar las retenciones, Macri dijo que iba a quitar los subsidios, Aranguren ya dijo que los va a quitar en los próximos días. Es decir, lo que va a haber, con toda la legitimidad del voto soberano del pueblo y de haberlo avisado, es una transferencia de recursos de la mayoría de la sociedad a los sectores que producen esos granos o que producen otros productos de exportación. Porque hay muchísimos productos que dependen del precio del dólar. ¿Era necesario decidir una devaluación así? En los últimos días yo escucho a muchos que dicen, era imprescindible, era inevitable, no se podía hacer otra cosa, porque ¿sabés qué? No tenemos reservas en el Banco Central. La puta. Hay tipos que empiezan su programa todos los días mostrando unos gráficos de la reserva. La gente no tiene un carajo de la reserva, ¿no? Es un dato muy técnico. Dicen, es inevitable. Yo te digo una cosa. Yo también creo que el dólar tiene que valer un poco más y también creo que las retenciones tienen que ser un poco menos. No creo que tenga que ser para tanto y mucho menos echarle la culpa al tema de las reservas. Porque la verdad, mira, vamos a ver, mostrame, Mariano, ¿cuánto hay de reservas? Mira, hay 26.000 millones de dólares de reservas. Después a vos te dicen, no, ¿sabés qué pasa? Es que no todas son líquidas porque hay una parte que líquida es en dólares y en oro, ¿no? Hay una parte que son yuanes, hay otra parte que es de los depósitos. Sí, los depósitos siempre se contaron. Digo, mira, en Argentina el 44% de las reservas son líquidas, ¿sí? Dólares y oro. En Chile solo el 7%, en Brasil solo el 7% y en Chile el 14%. Y esos muchachos viven igual, ¿viste? ¿Sí? Ahora bien, se dice, no, lo que pasa es que los yuanes que nos dieron los chinos no sirve. Mira, los yuanes son convertibles en dólares y además con los yuanes vos podés pagar las importaciones chinas. Así que eso es verso también. Vos podés decir de todas maneras que son pocas las reservas. Que son pocas, que 26 te parece poco o que no son 26, son 15 y te parece poco. Ahora bien, yo voy a tratar de explicarte algo que vas a ver que esta vez lo vas a entender. El tema de las reservas es el activo que tenemos, ¿sí? La guita que tenemos guardada. Y después los países, al igual que las empresas, al igual que las familias, tienen un pasivo, que es la guita que debemos. Lo que hizo Argentina fue usar plata de las reservas para pagar la deuda. No es que la tiró la plata, la usó para pagar la deuda. Entonces, te baja un poquito la reserva, pero te baja mucho la deuda. Te doy un ejemplo. Ponele que vos tenés en tu casa, tienen con tu marido un plazo fijo de 100.000 mangos. Y a la vez fueron acumulando con las tarjetas, tarjeta de él, la tarjeta tuya, pagaron el mínimo y llegaron a deber 100.000 mangos de tarjeta. Porque no sé, cambiaron los muebles. ¿Sí? Y un día dice, escúchame viejo, ¿por qué no agarramos 50 lucas de los plazos fijos, que nos pagan 2 mangos,
y cancelamos la mitad de la tarjeta de crédito porque nos cobran un montón de intereses. Y vos lo hacés. ¿Y qué? ¿Tenés menos que antes? Tenés lo mismo. Antes tenías 100 lucas y debías 100. Ahora tenés 50 y debes 50, ¿me entendés? Bueno, esto es lo mismo. Se usó plata de reserva para pagar deuda y la deuda encima bajó muchísimo. Bajó muchísimo. Argentina es uno de los países más desendeudados del mundo. Entonces, la relación cambió muy a favor. Y si querés tener más reservas, como te desendeudaste totalmente, vas y pedís guita. Pedís guita, así de fácil. Ponés 50, 60 lucas en el Banco Central y no tenés ninguna excusa para devaluar ni para hacer nada de eso. Lo que yo quiero decir es, Mauricio Macri tiene toda la legitimidad legal y política para hacer ese cambio. Pero lo va a hacer porque él quiere, no porque no queda otra, porque la reserva, porque los yuanes. No, es una decisión que además responde a su base electoral. Está bien, pero no tenemos un problema de reserva. Mira, te voy a mostrar el tema de la deuda, a ver si lo podemos entender. Lo puse de esta manera, ¿sí? Porque vos te bajó un poquito la reserva, pero la deuda se derrumbó, desapareció. Mira, en el año 2001, el PBI nuestro, el total de nuestra economía, eran 100.000 millones de dólares. Debíamos el 160% de eso, es decir, debíamos 160.000 millones de dólares. Ahora mira abajo de todo. En el 2015 el PBI es de 500.000 millones de dólares. Si vos debieras lo mismo, si hubieras mantenido el 160%, entonces la deuda sería de 900.000 millones de dólares. Pero mirá lo que debemos 200 lucas, 200 lucas. Y antes era todo en dólares, ahora de las 200 lucas, solo 80 son en dólares. Es decir, que nosotros, si hubiéramos mantenido la deuda en el mismo nivel, deberíamos 900.000 millones de dólares y debemos 80, ¿me entendés? ¿Te parecen pocas las reservas? Pedí 20 lucas, las ponés en el Banco Central y debes 100 en vez de 900 y sos uno de los países más desendeudados del mundo, ¿me entendés? Todo lo de las reservas que vamos a devaluar porque nos dejaron el Banco Central es mentira. Con todo respeto, sí, me parece bien que se responda a su base electoral y que se hagan las cosas y que se cumplan las promesas. Lo felicito, porque Mauricio Macri está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Lo único que digo es que no es porque estaba vacío el Banco Central. Es una decisión política, ¿sí? Te digo más. Es tal el grado de desendeudamiento. Hizo una nota buenísima Ezequiel Orlando en el destapeweb.com, donde muestra qué pasó con la deuda desde la caída del Lehman Brothers. Mirá, a partir de 2007, Argentina bajó muchísimo su deuda, pero mirá lo que pasó con los otros países. Cuando cae Lehman Brothers, todos los países salen a pedir guita, y Argentina sigue pagando. Mirá, no se ve un carajo ahí. A ver que me acerco. Irlanda aumentó desde 2007 su deuda un 172%. Grecia aumentó un 103%. Portugal aumentó su deuda un 100%. España un 72%. Japón aumentó su deuda un 64%. Estados Unidos subió su deuda un 16%. A ver, ¿te das cuenta que todos los países aumentaron un montón su deuda? Hay solo tres países en el mundo que bajaron su deuda. Egipto, Argentina y Arabia Saudita. Es decir, que cuando vos comparás el activo y el pasivo, el plazo fijo con la guita que juntaste con tu marido contra las tarjetas, la verdad es que acá en Argentina se pagó toda la deuda de tarjetas, no debemos nada, tenemos un país desendeudado y sí, el plazo fijo es un poco más chico. El plazo fijo es un poco más chico, ¿sí? Resumiendo, Mauricio Macri acaba de cambiar la historia política argentina y tenemos un partido que el Washington Post y el New York Times consideran conservador, que por lo tanto va a llevar adelante una política conservadora. Esa política conservadora significa una mayor acumulación de capital
para los grandes capitales en detrimento de los trabajadores que van a ganar menos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Diciéndote que te voy a bajar el sueldo? Y en general no. En general se hace con cosas como esta. Con una devaluación muy fuerte, con una baja de retenciones muy fuerte, con una baja de subsidios muy fuertes, que hacen que tu salario en dólares pase a ser más bajo y los ingresos en dólares de las empresas pasen a ser más altos. Eso es una decisión política que se toma con absoluta legalidad, con absoluta legitimidad, ¿sí? Con todo el valor de haber sido votado por el 51% del pueblo nacional. No hace falta decir, no, lo que pasa es que me dejaron el gallinero vacío. No, el gallinero está bien. La verdad es que lo que encuentra Mauricio Macri es algo mucho mejor que lo que encontró el Frente para la Victoria, lo que encontró De la Rúa, lo que encontró Menem, lo que encontró Alfonsín. Gracias a Dios, encontrás un país que está desendeudado, que tiene el desempleo más bajo de los últimos 30 años. Si no querés tomar el dato del INDEC, tomá el dato de Orlando Ferreres, que dice que el desempleo es del 7,9%, sigue siendo el más bajo de los últimos 30 años, que duplicó la cosecha de granos, que duplicó la industria y que tiene algunos problemas, ¿sí? Que hay que solucionarlos y que el kirchnerismo no los solucionó, es cierto, porque no podés estar 8 años con la inflación alta, porque en algún problema tenés que salir de las restricciones cambiarias, lo que llaman el cepo. Porque estas cosas había que solucionarlas. Y está bien, y seguramente que esa cantidad enorme de votos, del 54%, que luego se reduce al 37% en la primera vuelta de Daniel Scioli, tendrá que ver con eso, con que la economía no anduvo tan bien en los últimos años. Lo que yo digo es que lo que no hay en Argentina es una crisis que obligue al nuevo presidente a tomar medidas. Las medidas que va a tomar Mauricio Macri son las que Mauricio Macri quiere, las que Mauricio Macri decidió hace mucho tiempo, las que están en su concepción, porque él piensa que así es la política y que es lo que debe hacer, y que tiene toda la legitimidad de hacerlo sin necesidad de decir que el problema es que faltan reservas. No faltan reservas. Somos el país más desendeudado, o uno de los más desendeudados del mundo. Somos uno de los 3 países entre 200 que hay en el mundo. Hasta China subió su deuda un 60% en los últimos 8 años. Somos uno de los 3 países que pudimos bajar la deuda en los últimos 8 años luego de la caída del Lehman Brothers. Es decir, el país está desendeudado. Macri tiene una enorme oportunidad para tomar deuda con calidad. Es decir, pido guita y hago una central eléctrica. Pido guita y hago una autopista. Pido guita y invierto en ciencia y tecnología. O tiene otra opción de que nos pase como nos pasó en otras épocas, donde se pedía mucha guita, se usaba para nada, ¿no? Porque en el mismo ni se pudo terminar Yacyretá, se pagaban comisiones enormes, se pagaban tasas de interés enormes y se tiraba la guita. Yo creo que la historia no se repite. Yo no soy de los que dicen que esto va a ser igual que en los 90. ¿Sí? No puede ser igual que en los 90 porque pasaron 12 años, porque pasaron cosas, porque la sociedad aprende, porque hasta los mismos economistas que trabajan con Mauricio Macri, uno supone que aprenden y que no quieren terminar en una crisis como en 2001. Digo, yo lo escuché a Carlos Melconian en el Banco de Galicia un mes antes del corralito, le pagaban para dar esa charla, diciéndole a todos los grandes inversores del Galicia que compraran bonos y que no sacaran la plata del banco. Al mes, esos grandes inversores se quedaron adentro del corralito. Uno tiene que pensar que Melconian en todos estos tiempos aprendió y que no vamos a repetir los 90. Lo que sí hay que entender y sincerarnos todos, es decir, bueno, ganó un gobierno que en España le dicen de derechas. Entonces va a gobernar para la derecha, para los que más tienen. Y después vendrá otro gobierno progresista y cambiaremos. Y eso es lo normal, sin la vehemencia que le hemos puesto, sin estas alegrías desbordantes y angustias, me incluyo, deprimentes, ¿sí? Sin este vértigo del fin del mundo, ¿no? Va a haber algunos que van a ganar un poco menos y otros. Eso pasa en los países normales. En los países normales no pasa 2001, ni creo que a Macri le pase 2001. ¿Sí? Lo que hay es
una distribución de la riqueza que va de un lado al otro, y los que más tienen acumulan capital, y que después vuelve para el otro lado de manera normal, incluso sin que nos matemos en las campañas como nos matamos acá. Y eso es un país normal. Digo, y no estoy tirando una esperanza boba, es muy factible que lo que esté sucediendo es eso. Lo único que me gustaría, Macri hará lo que quiera, es que lo hagamos más gradual. ¿Sí? Que el dólar a 9.60 es barato, pero a 15 sería muy costoso para los trabajadores argentinos. Que las retenciones del 23% del trigo son muy altas, pero cero hacen que el pan pueda subir un 30 o 40% en las próximas semanas. Es decir, se puede hacer sin este vértigo y se puede hacer, además, sin que duela tanto. Pero esos cambios son los que suceden en el mundo, ¿sí? Tuve que hacer una semana de zen para llegar a este editorial, pero realmente es lo que pienso, ¿sí? Que lo que pasó no es nada grave, que lo que pasó es lo que pasa en todos los países del mundo, pero que si nos cuidamos un poco y lo hacemos más tranquilos, es mejor. Hoy vamos a tener a Jorge Macri, conseguimos traer un Macri ya al programa, por el macrismo. Vamos a tener a Facundo Moyano por el masismo. Vamos a tener a Mario Seco por el intendente de Ensenada, por el Frente para la Victoria. Y vamos a tener, y me interesa mucho esa charla, una charla con Pedro Briguer, que sabe mucho más que yo de cómo suceden estas cosas en el mundo, para analizar qué pasó en la Argentina desde la mirada de un tipo que estuvo en los grandes cambios de gobierno de la historia de los últimos, te voy a poner 30 años, Pedro, para no decir tu edad, de los últimos 30 años, ¿sí? Y además está Iván Jagroski, que ya me está esperando, para contarte lo que va a pasar en el Congreso, que es inédito, creo, en la historia argentina, la composición del Congreso relacionada con lo que es el PRO. Y ahí, en esa composición y en eso que nos va a contar Iván, me parece que está el secreto de lo que puede y de lo que no puede hacer el PRO. Buenas noches, esto es Economía Política en épocas de Macri.